Buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas. 1 de enero de 2020, un feliz año. Yo soy Michelle de Melo y te acompaño a revisar los temas que son destaque en el día de hoy. Empezamos. Gobiernos del mundo felicitan a Cuba por los 61 años del triunfo de la Revolución Socialista este 1 de enero. Manifestantes se movilizaron en la Plaza de la Dignidad en Santiago de Chile para recibir el Año Nuevo pese a la represión de carabineros. Con masivos festejos, el mundo recibió la llegada de 2020. Segundo día consecutivo de protestas frente a la embajada estadounidense en Bagdad en rechazo a los ataques de Estados Unidos a unidades de movilización popular iraquíes. Comenzamos. Gobiernos del mundo enviaron sus mensajes de felicitación al presidente Miguel Díaz-Canel, al primer secretario del Partido Comunista de Cuba, Raúl Castro, y al pueblo cubano por los 61 años de la revolución. Expresaron además su deseo de fortalecer la asociación estratégica con Cuba. Las misivas fueron enviadas desde Rusia por el mandatario Vladimir Putin y desde Vietnam por altos dirigentes del Partido Comunista. Kim Jong-un, líder de Corea del Norte, y el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, y su vice, Rosario Murillo, se sumaron al saludo. Igualmente expresaron su sentir los gobernantes de Kenia, Zambia, Zimbabue, Camerún y Grecia. Y con motivo del aniversario 61 del triunfo de la Revolución Cubana, la cuenta oficial en Twitter de la Presidencia de Cuba publica un fragmento del discurso del jefe de Estado, Miguel Díaz-Canel, durante la clausura del cuarto periodo ordinario de sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular el pasado 21 de diciembre. Veamos. Hay todas las razones para festejar. En el año 61 de la Revolución nos tiraron a matar y estamos vivos. Vivos, celebrando y empeñados en seguir ganando. Patria o muerte, socialismo o muerte, venceremos. También el canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, a través de su cuenta en Twitter, publicó un comunicado por los 61 años de la Revolución Cubana. El texto expresa lo siguiente: el pueblo y gobierno de Venezuela felicitan con renovada admiración al pueblo de Cuba al cumplirse hoy los 61 años de la Revolución Cubana, madre de las revoluciones latinoamericanas y ejemplo de dignidad para los pueblos del mundo. El comunicado también afirma que la Revolución Cubana, guiada por el legado del comandante Fidel Castro, recibe este nuevo año con una constitución avanzada, aprobada en debate nacional y consulta popular. Cuando el imperio estadounidense insiste en atacar la Revolución Cubana y venezolana, el pueblo venezolano reafirma su compromiso y lealtad con el pueblo de Cuba. Y la embajadora de México en Bolivia, María Teresa Mercado, llegó la víspera a la capital mexicana luego de ser expulsada por el gobierno de facto de Yanine Áñez. Mercado regresó en un vuelo comercial desde Perú luego de que el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, le pidió regresar al país para resguardar su seguridad. Fue recibida por el director general de Organismos y Mecanismos Regionales Americanos de la Secretaría, Efraín Guardarrama. A pesar de que la decisión de los golpistas viola las reglas diplomáticas generales, el gobierno de México descartó una ruptura de las relaciones bilaterales. También en México se conmemoran hoy 26 años de la primera aparición pública del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, en demanda de tierra, democracia y libertad. Recordemos. El 1 de enero del año 1994, en el estado de Chiapas, México, inicia una rebelión social de indígenas militantes en respuesta a la segregación que sufrían los pueblos originarios del país. Mismo año en que entró en vigor el Tratado de Libre Comercio entre México y Estados Unidos. El Ejército Zapatista de Liberación Nacional comienza la lucha por la inclusión, independencia, libertad, justicia y paz de los pueblos y declaran la guerra al gobierno de Carlos Salinas de Gortari. Por lo tanto, y conforme a esta declaración de guerra, damos a nuestras fuerzas militares del Ejército Zapatista de Liberación Nacional las siguientes órdenes. Primero, avanzar hacia la capital del país
Vención del Ejército Federal Mexicano. Grupos del movimiento insurgente zapatista y el ejército mexicano mantuvieron un conflicto armado por más de 10 días en la región de Chiapaneca. Una de las batallas más sangrientas fue el enfrentamiento del municipio Ocosingo, donde civiles quedaron atrapados en medio del fuego cruzado y decenas de zapatistas murieron. El 12 de enero, Salinas ordenó el cese al fuego e inició un proceso de diálogo. El Ejército Zapatista de Liberación Nacional propuso al obispo de San Cristóbal de las Casas, Samuel Ruiz García, para servir como puente entre el gobierno y su causa. Los puntos que el Ejército Zapatista planteó fueron demandas económicas, sociales, políticas y militares. Las negociaciones y acercamientos entre el gobierno y el movimiento zapatista trajo como resultado el surgimiento de los tratados sobre el derecho y cultura indígena, que comprometían al Estado a reconocer a los pueblos indígenas constitucionalmente para garantizar una nueva relación entre la sociedad, los pueblos y el Estado. Hoy, a 26 años del alzamiento zapatista, continúa la lucha por la reivindicación de los pueblos indígenas de México. En Chile, miles de manifestantes se movilizaron en la Plaza de la Dignidad y sus inmediaciones durante toda la noche para recibir el Año Nuevo, pese a la represión policial. La jornada de manifestaciones pacíficas contó con música en vivo, donde además los miles de ciudadanos recibieron el 2020 con una cena navideña colectiva. Al despedir la Nochevieja y entrada la madrugada, se desplegó un gran operativo de seguridad para reprimir a la población con gases lacrimógenos y carros lanzaagua. Las personas más afectadas fueron las que se encontraron en la denominada primera línea, quienes protegieron a los manifestantes. Durante la jornada, movimientos sociales, vecinos y amigos realizaron un homenaje a Mauricio Fredes, quien falleció recientemente luego de caer en un foso de agua mientras escapaba de la violencia de los carabineros. El presidente del Tribunal Supremo Electoral de Bolivia, Salvador Romero, indicó que el organismo rechazó solicitudes de inhabilitación del Movimiento al Socialismo, el partido de Evo Morales, por falta de elementos para su cancelación jurídica. La Sala Plena recibió varias solicitudes demandando la cancelación de la personalidad jurídica del MAS y el día de ayer, por unanimidad, estas demandas fueron desestimadas porque no habían elementos que permitieran la cancelación jurídica de la personalidad del MAS. Y ahora nos vamos a Colombia. Excombatientes del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, FARC, ganan una licitación para proveer café al Estado colombiano. El objetivo de este plan es lograr la distribución en diferentes oficinas estatales por un periodo de 2 años, según la Mesa Nacional de Café. De acuerdo con cifras oficiales, se habían aprobado más de 800 proyectos productivos vinculados a 3.200 excombatientes por el valor de $10 millones. Testimonios de desmovilizados aseguran que el gobierno ofreció incentivos económicos como está pactado en los acuerdos de paz de La Habana del año 2016. Sin embargo, exige mayor protección jurídica y física por las constantes amenazas y múltiples asesinatos sistemáticos que siguen en aumento en el país. En un hecho histórico en la política de Colombia, llega a la alcaldía de Bogotá la primera mujer en ocupar el segundo cargo público más importante del país y asume iniciando el año de 2020 con la idea de impulsar políticas sociales de inclusión para los habitantes de la capital y lograr abrir en una nación altamente machista nuevos caminos donde a las mujeres se les reconozca como una fuerza política. Nos abrieron un camino. Claudia López Hernández, la primera mujer en alcanzar la alcaldía de Bogotá, elegida con 1.108.541 votos, asumirá las riendas de la capital colombiana, en un hecho histórico para la política en el país, al llegar democráticamente al segundo cargo más relevante después de la presidencia. Ella, a partir del 1 de enero del 2020, tendrá bajo su cargo la administración de una de las más importantes ciudades colombianas. De centurias de gobierno, de hombres, casas y cunas políticas. Después de una alcaldía tan desastrosa como la de Enrique Peñalosa, pues es un aliciente para la política social de esta ciudad. Bogotá tiene 8 millones de habitantes, pero muchos de ellos viven en la pobreza extrema o en la pobreza y por tanto aquí vamos a tener otra vez programas sociales para un poco equilibrar esa asimetría social que tiene este país. Nacida en Bogotá en 1970, hija de una maestra y la mayor de 6 hermanos, participó activamente del movimiento estudiantil La Séptima Papeleta
que dio origen a la Constituyente de 1991. Realizó investigaciones para la Misión de Observación Electoral en Colombia y otras organizaciones. Investigaciones que develaron los nexos entre políticos y paramilitares, en lo que se denominó como la parapolítica. Fue electa senadora por el Partido Verde para el periodo 2014 a 2018. Allí logró sacar adelante la ley que reconocía la prima para las empleadas domésticas y el pregrado universitario sin que la libreta militar fuera requisito necesario. Claudia llega con una agenda de transformaciones importantes para la capital de la República. Quiere corregir sobre lo construido, avanzar en el desarrollo de proyectos de movilidad que resuelvan este problema sentido de los bogotanos. Llega también con una agenda de seguridad en una perspectiva de seguridad humana muy distinta a la perspectiva de seguridad del presidente Duque, y llega también con una agenda de atención de los derechos sociales. Impulsó activamente en el 2018 la consulta anticorrupción, que pretendía recortar los salarios a los congresistas y dar a estos cárcel sin gabelas jurídicas. Para este mismo año fue candidata a la vicepresidencia por la Coalición Colombia. Ahora llega al Palacio Líbano, sede de la Alcaldía de Bogotá, con la idea de implementar una política social más justa e incluyente. Estos 7 mandatos. Si todos sabemos, Claudia López destapó ollas que habían podridas, entonces ahí es donde estamos ubicados, de que ella está en un liderazgo donde estamos en cero corrupción. O sea, ella es la prominente de la corrupción, de que no va a haber más corrupción, y ahí es donde estamos en el liderazgo. En la alcaldía me parece que es la mejor opción, independientemente de que sea gay, de que sea mujer, de que eso son otras cosas que no tienen relevancia realmente para lo que pues sí se necesita para la ciudad. Que cumpla todo lo que prometió, o sea, acabar con que uno pueda salir a un parque, disfrutar con la familia, pues todo eso. Entonces eso es lo que espero, que se cumpla todo eso, porque la mayoría prometen y a la final pues nunca salen con nada. Las expectativas por el desempeño de esta mujer en sus políticas para la capital colombiana, sobre todo en temas pilares como la violencia contra la mujer, niñas y niños, la política de educación, para la cual garantizó más de 20.000 cupos en la Universidad Distrital de Bogotá de carácter gratuito, entre otros, son sin duda un gran reto para la primera mujer en llegar a tan alto cargo público, donde las mujeres han ganado un espacio respetable en un escenario dominado por hombres, donde ellas tuvieron acceso al voto apenas en el año 1954. Hernán Darío Tobar, Telesur, Bogotá, Colombia. Hacemos una pausa, síguenos también en redes sociales con @TelesurTV, @MediaMeloTelesur y en nuestra multiplataforma telesurtv.net. Ya volvemos. Regresamos con más noticias. Continúan por segundo día consecutivo las protestas frente a la embajada estadounidense en Bagdad en rechazo a los ataques contra unidades de movilización popular iraquíes. Milicianos protestaron frente a la embajada mientras recibían bombas de gas lacrimógeno desde el interior del recinto. Los ciudadanos y miembros de las unidades populares se mantienen movilizados con la incertidumbre de la presencia continua de tropas estadounidenses en Irak. La segunda jornada transcurre luego de que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, amenazara con tomar represalias contra Irán al responsabilizarlo de las protestas en Bagdad. En este contexto, Estados Unidos envió tropas a la sede de la embajada en Bagdad. Iniciaron despliegue conformados por 750 fuerzas adicionales. Ya en Irak se albergaba unos 5.000 soldados antes de este nuevo despliegue. Se supone que las tropas estadounidenses en Irak entrenan a las fuerzas iraquíes o combaten el terrorismo, pero el asesinato de miembros de Al-Shaad al-Sabit, de las fuerzas de movilización popular, es algo inaceptable. Entonces, por esta razón, vamos a venir aquí hasta que las tropas estadounidenses abandonen Irak. En ese contexto, el líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei, condenó enérgicamente los bombardeos aéreos de Estados Unidos contra las unidades de fuerzas populares iraquíes.
Jamenei señaló que la agresión estadounidense es una venganza ante las victorias de las milicias populares de Irak frente a los terroristas del Daesh, apoyados por Estados Unidos. Indicó que la nación persa rechaza enérgicamente la maldad de Estados Unidos y justificó las movilizaciones frente a la embajada en Bagdad como una consecuencia de la política militar injerencista de Washington en el Medio Oriente. Recordemos que el pasado domingo aviones estadounidenses atacaron bases de las fuerzas populares al oeste de Irak y dejaron un saldo de 25 combatientes muertos. Americanos, miren lo que están haciendo en Irak y en Siria. Se están vengando por la derrota de los terroristas del Estado Islámico, porque las fuerzas populares iraquíes destruyeron y paralizaron al Estado Islámico, que ellos crearon. En realidad están exigiendo venganza por eso. Están usando algo más como excusa. Están atacando el suelo iraquí, matando a varias personas. Y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sigue responsabilizando a Irán por las manifestaciones iraquíes frente a la embajada de Washington en Bagdad. Después de proferir una serie de amenazas en rueda de prensa, Trump expresó que no era conveniente una guerra con Irán. No creo que sea una buena idea para Irán. No duraría mucho. Quiero tener paz. Me gusta la paz. E Irán debería querer la paz más que nadie. Entonces no veo que eso suceda. No creo que Irán quiera que eso suceda. Sería muy rápido. Y ahora nos vamos a Europa. El Papa Francisco realizó la primera oración del año en la Basílica de San Pedro con motivo de la solemnidad de la Virgen María en la octava Navidad. Hoy, durante el encuentro con los feligreses, el sumo pontífice de la Iglesia Católica tachó de profanación de Dios la violencia contra las mujeres, por lo que exigió la incorporación de ellas en los procesos de toma de decisiones en el mundo. Resaltó la influencia negativa del consumismo en la tecnología, por lo que llamó a las familias a recuperar la comunicación entre el núcleo familiar y los seres queridos. El Papa aún mostró su preocupación por las miles de familias que se ven obligadas a desplazarse por conflictos internos o por la crisis económica que socavan los niveles de vida de la población. Veamos más detalles de su mensaje. Exhortó a la comunidad internacional a solucionar los conflictos y los problemas a través de la paz y el diálogo, a favor de los pobres, quienes son los más afectados por las guerras. También llamó a los gobiernos y a la clase política a proteger el Estado de Derecho, que se ha visto amenazado durante estos últimos años. Instó a la integración de la sociedad civil en los procesos de construcción social. Ante la crisis económica y financiera mundial que impacta negativamente en el nivel de vida de los pobres, el Papa llamó a construir un sistema económico solidario y justo basado en la equidad. Haciendo referencia al Sino sobre el Amazonas, llamó al cese de la tala y la explotación de los recursos naturales. Con un mensaje de paz, salud, prosperidad y comprensión mutua, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, felicitó a la nación por el nuevo año. El jefe de Estado ruso resaltó que estos días festivos son propicios para tenderles la mano a quienes la necesitan, agradarlos con presentes, con amor y mucha atención. Destacó que las festividades de la Navidad son para ser mejores personas con la capacidad de transformar al mundo. Putin culminó diciendo que la unidad del pueblo ruso es determinante para su país, ya que la contribución de todos determina el presente y el futuro de las nuevas generaciones. Que la felicidad de la comprensión mutua se instale en sus hogares para siempre, que los ayude a superar todas las dificultades y que una a las generaciones, que sus padres estén sanos y siempre sientan su atención y que cada niño sepa que él es el más querido. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, emitió sus buenos deseos para el nuevo año en medio a una huelga general que ya dura 27 días. En su discurso, Macron enfatizó que la reforma de las pensiones a la que se comprometió junto con su gobierno se materializará por ser un proyecto de justicia y progreso social. El mandatario francés se mostró confiado en que su equipo de trabajo, junto a las organizaciones sindicales y patronales, encontrará un acuerdo e informó que las conversaciones deberán retomarse el próximo 7 de enero antes que la ley para la reforma de pensiones sea presentada ante el Congreso de Ministros. A través de su cuenta en Twitter, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, envió un mensaje saludando la llegada del nuevo año 2020. Revisamos.
Recibimos el nuevo año con optimismo, gratitud y las esperanzas puestas en el futuro glorioso que nos depara. Estoy convencido que este 2020 será un año de renovación y cambios profundos que transitaremos con el amor y el poder espiritual de nuestro pueblo. ¡Viva Venezuela! Así escribió el presidente Nicolás Maduro en su red social Twitter. En México, en su discurso de fin de año, también el presidente Andrés Manuel López Obrador resaltó los logros realizados en su tiempo de mandato y la transformación que está sucediendo en el país. Que avanzamos, inició la transformación de la vida pública de nuestro país. Puedo asegurar que se acabó con la corrupción, sobre todo arriba. Estamos limpiando de corrupción al gobierno como se limpia las escaleras de arriba para abajo. No hay impunidad, la economía se mantuvo estable, se fortaleció el peso, no hay inflación, aumentaron los salarios mínimos como no había sucedido en 40 años y hay bienestar en nuestro pueblo, sobre todo hay desarrollo. Asimismo, expresó la importancia del progreso y la justicia, como también a garantizar el bienestar de los ciudadanos y de los bienes. Tenemos problemas pendientes, tenemos asignaturas pendientes, como es el caso de la inseguridad y de la violencia, pero tengo mucha confianza de que vamos a ir apaciguando, vamos a ir serenando a nuestro país, porque no se permite la corrupción, porque se están atendiendo las causas que originaron la inseguridad y la violencia en México. Es decir, tiene que haber progreso y justicia. Tiene que haber bienestar para la gente, tiene que haber empleo, se tiene que atender a los jóvenes como lo estamos haciendo, se les tiene que garantizar a los jóvenes el derecho al trabajo, el derecho a la educación y algo que es muy importante, separar lo que es la delincuencia de lo que es la autoridad. Y así finalizamos esta emisión de Telesur Noticias. Muchísimas gracias por acompañarnos y hasta la próxima.